Hola, voy a presentarles el análisis de dos canciones muy interesantes. Son un análisis según la criminología, y soy estudiante de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia Católica Santa Rosa. Mi profesor, el doctor David Jiménez. Las dos canciones que le voy a presentar son del cantautor Ricardo Arjona. La primera se llama La Nena, que es la bitácora de un secuestro, y la segunda canción es Si el norte fuera el sur. Consideré importante para realizar este análisis de la canción, resaltar el concepto de criminología, puesto de que es importante que nosotros como estudiantes de Derecho sepamos y tengamos siempre presente que la criminología es una ciencia social de carácter multidisciplinario, es decir, que se necesita de otra ciencia para llevar a cabo su estudio, y el análisis se necesita de la psicología, de la sociología, de la medicina forense, de la antropología, del derecho, de la victimología, economía, incluso de la estadística. Todo el mundo piensa que en la criminología no se aplican las matemáticas, pero sí estamos todos equivocados, porque con las estadísticas se llega y se hacen los cálculos que llegan y hacen especificaciones súper importantes al estudio de todo lo que es la criminología. La criminología es la encargada de estudiar las conductas antisociales, al delincuente, al delito y a la víctima. Veamos pues entonces mi primera canción. Mi primera canción está, como ya les dije, del cantautor Ricardo Arjona. Arjona es un cantante guatemalteco. Cuando cumplió 3 años, su familia se trasladó a la capital del país, donde él vivió toda su infancia y pudo iniciar sus estudios de académicos y musicales. A los 8 años de edad ya sabía tocar la guitarra, y durante toda su etapa de estudiante compaginó la asignatura de la música con los mejores resultados. Fue un excelente estudiante, pero su música siempre la tuvo presente. Para la mayoría resultaba ser un niño muy rebelde, aunque inicialmente se matriculó en arquitectura, en ingeniería, y se graduó en la Escuela de Ciencia de Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero este cantautor tiene unas canciones de mucha profundidad y de muchos sentimientos. Es uno de mis cantantes favoritos. Bien, la canción de la Nena es una bitácora de un secuestro. Nos narra paso a paso de cómo sucedieron los hechos en cuanto al secuestro de esta nena. Nos dice desde el principio toda la rutina que llevaba la niña, y sabía cuando lo iban a buscar al colegio, que la llevaba, al chofer que la llevaba. Todo fue minuciosamente estudiado. Esta canción la presenta el autor como una protesta en su país ante la ola de secuestros que se presentaba en Guatemala. En su gran mayoría participaban delincuentes de cuello blanco, políticos llenos de codicia, quienes casi nunca pagan cárcel. En este análisis de la canción resalta el delito del secuestro como un elemento central de estudio de esta canción. Los secuestradores se caracterizan por su frialdad, alta peligrosidad, insensibilidad, agresividad, egocentrismo, indiferencia. De eso se trata, y el secuestrador asimila el padecimiento. El secuestrador como si se tratara de un hecho aislado de él. Es una persona sumamente fría. Este tipo de delincuentes, como el secuestrador, se organiza para realizar un secuestro, son catalogados según los psiquiatras como psicópatas. Entendemos como psicópatas que son aquellas personas que violan las reglas, violan la ley, que tienen sus propios principios y una particular forma de ver las cosas. Entonces tienden a ser manipuladores, mentirosos y abusan de los demás. Es común que sean de carácter irritable y violento, además que les gusta el sufrimiento de la gente. Tales características son clásicas del perfil de un delincuente. Según las estadísticas, la edad de los secuestradores oscila entre los 25 y los 35 años, con antecedentes delictivos, principalmente los delitos patrimoniales. Generalmente son delincuentes gregarios, es decir, que actúan en grupos de manera organizada. Los secuestradores pueden variar desde criminales callejeros, ejecutores,
tenemos los que actúan de forma express, hasta organizaciones criminales, guerrilleras, traficantes de drogas, policías corruptos, todo este tipo de personajes lo vemos. Al finalizar esta canción, entonces les quiero decir que realmente la parte del secuestro, del secuestrador, es una forma de delincuencia organizada muy difícil, muy complicada y realmente actualmente en el mundo entero y en Latinoamérica lo vemos muy seguido. Vemos que se habla del secuestro en muchas partes de países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, inclusive del continente africano. Seguidamente vamos a ver ahora mi segunda canción, cuál es Si el norte fuera el sur, también del cantautor Ricardo Arjona. Esta canción me llamó mucho la atención, puesto de que nos habla de copiar conductas, y el cantautor nos dice que si tomásemos el lugar de Estados Unidos, haciendo alusión al tipo de vida estadounidense, sus leyes, sus artistas, y haciendo énfasis en que Latinoamérica cada día transforma más y más su vida hacia la norteamericana, y sabemos que es así. Día a día vemos que muchas cosas que se hacen en Estados Unidos, en Norteamérica, muchos de nuestros jóvenes copian las conductas de allá, incluyendo la parte de delincuencial, de la parte de delincuente. Pienso que esto es una realidad totalmente actual, que nuestros jóvenes adoptan constantemente lo que ven en las redes sociales, en el cine, en la televisión, la forma de vestir, adoptan todo lo que las sociedades de los países suramericanos lo adoptan de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí cuando dice polvea su nariz y usa jeringa en los bolsillos, en la estrofa de la canción describe claramente el consumo de las drogas, este flagelo que nos agobia y nos ataca constantemente a toda la sociedad. El sueño americano es lo que más se habla en la actualidad en mi país, aquí en Venezuela. Sin embargo, la migración tan fuerte que estamos viviendo en estos últimos años obliga a muchas familias a desmembrarse, a separarse, a los padres, las mamás se separan de sus hijos, conllevando a esto a una desintegración de la familia. El riesgo de que nuestros jóvenes caigan en el consumo de la droga es tan natural como sucede en muchas partes de Norteamérica. Todo el consumo de marihuana, hay estados en Estados Unidos que es permitido. Son muchas culturas que convergen a la hora de que se sucede todo este tipo de migración. Si el norte fuera el sur, serían los Sioux los marginados. Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. En esta canción se hace énfasis en que Latinoamérica cada día transforma más y más su vida hacia la norteamericana. Menciona la bandera de los Estados Unidos como las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, haciendo así alusión a la influencia que tiene el país en Latinoamérica. En esta canción también vemos alusiones que se le hace a Fidel Castro, cuando dice, por ejemplo, Fidel sería un atleta corriendo por las bolsas de Wall Street, y el Che Guevara y Rigoberta Menchú sería Cindy Crawford, entre otros. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor. Paradójicamente, la recibida de inmigrantes latinos hoy en día lo ven ellos como hostil. Es una época de detención y deportaciones masivas, políticos xenófobos, leyes racistas e hipermilitarización de la frontera. El discurso que rodea la migración latinoamericana es degradante y violento. Bastante de la retórica que se usa en las leyes, en los medios de comunicación y en las conversaciones fomentan una cultura que es rechazada hacia los inmigrantes. Ven a los inmigrantes como criminales, intrusos, como que son una amenaza. Esto lo vemos día a día en los medios de comunicación. Al finalizar el análisis de la canción, la influencia de la cultura gringa en el sur, como ayuda o perjudica, me llevó al tema de la migración. Este tema es muy sensible para nosotros venezolanos y es por esto que me llevó a ir un poco más de la investigación en relación a la parte psicológica afectada de los migrantes. Los trastornos psíquicos que sufren cada vez más inmigrantes a causa de la dura carrera de obstáculos que han de superar en la búsqueda de una vida mejor.
constituyen un problema sanitario emergente en las sociedades que lo reciben. En los últimos 5 años, y coincidiendo con el endurecimiento generalizado de las leyes de extranjería, han habido un aumento de estos trastornos, sobre todo en quienes viven en situaciones más dramáticas y tienen mayores dificultades para ver cumplidas sus expectativas. Este médico con un grupo de psiquiatras de Barcelona ha bautizado esta patología como síndrome de Ulises. Para resistir condiciones de soledad se requiere fortaleza psicológica y física, y especialmente porque a ella suele sumarse un contexto hostil, la persecución policial, la explotación laboral o el peligro físico, que a menudo supone un viaje en pantera a los bajos. Y Ulises, para base, pasábase los días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiendo en llantos, suspiros y penas, fijando sus ojos en el mar estéril, llorando incansablemente. Esta es una estrofa de la parte de la obra de Ulises, que me pareció bien importante, porque cómo le pusieron el nombre de este flagelo que sufren la mayoría de los inmigrantes, según los estudiosos, según los psicólogos españoles, que le colocaron ese nombre, el síndrome de Ulises. Ulises, para protegerse del perseguidor Poliforme, le dice: pregunta Cíclope cómo me llamo, voy a decírtelo, mi nombre es Nadie, y nadie me llaman todos. Si para sobrevivir se ha de ser nadie, se ha de ser permanentemente invisible, no habrá ni identidad ni integración social, y tampoco puede haber salud mental. Algunos de los síntomas que engloban esta patología única y propia de los inmigrantes son ansiedad, la depresión, los trastornos disociativos, psicosomáticos, incluso trastornos psicóticos. Este síndrome, con estrés crónico múltiple, tiene su decadencia en una serie de duelos derivados de la pérdida de algo muy importante para el individuo, como es el separarse de la familia, de los amigos, y todo este conglomerado que hace que se convierta todo esto en una situación muy difícil para todos los inmigrantes. Concluye esta actividad el análisis de una canción con mi siguiente reflexión: olvidamos nuestros propios sueños y la cultura de nuestro país para adoptar otro que es muy distinto al nuestro. La sociedad en mi país sufre por la partida de las familias y la separación de familiares que no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Desde el punto de vista de la criminología, que es lo que más atañe en esta investigación, los sentimientos de rabia y dolor convierten a la persona en un criminal. Entrevistas, testimonios y visitas a las comunidades inmigrantes caminando hacia los Estados Unidos revelan las patologías mentales debidas al desempleo, a la inseguridad en el trabajo y a la degradación de este. Los índices de depresión crónica, de rupturas familiares, se han visto suicidios, violencia doméstica, malos tratos infantiles y de comportamiento antisocial. Está en un aumento cada día, y en particular si los desempleados se encuentran aislados y incapaces de exteriorizar su hostilidad y su rabia en todo lo que es la colectividad social. ¿Qué es el contrato social para Russell? Él nos explica que la esencia de la teoría, cuya formulación más conocida es la propuesta por Jean-Jacques Rousseau, es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondría en estado de naturaleza. En el mismo orden de ideas, Rousseau partió del principio de que para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir el estado natural. En otras palabras, no corromperse ni ser un individualista, ya que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Muchas gracias. Espero que les haya gustado todo mi análisis de mis 2 canciones del cantautor Ricardo Arjona, y fue un placer para mí presentarle este análisis de las canciones. Muchas gracias. María Gabriela Estaba. Gracias.